Bien, buenas noches. Mi nombre es Harry Palacios. Soy alumno de la materia Sistemas 2. En esta oportunidad estamos cumpliendo con eh, la segunda parte del tercer corte, ¿verdad? Que habla de el lenguaje de modelo unificado UML. UML significa Unified Modeling Language. Es un lenguaje que permite modelar y construir, documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Esto es importante entender. Para aquellos software que hayan sido desarrollados con una metodología diferente que no sea de la programación orientada a objetos, quizás este UML no aplique bien. Entonces, la condición es que debe ser software desarrollado bajo programación orientada a objetos para que aplique. Uno de los objetivos principales de la creación de UML era posibilitar el intercambio de los modelos entre las distintas herramientas case orientadas al objeto del mercado. Para ello se hace necesario definir una notación y semántica común. Fíjense que UML nos permite representar gráficamente, eh, de hecho es una serie de elementos, ¿verdad? Que nos permite, pues, representar cómo están diseñados los sistemas y los elementos que en él intervienen y cómo están relacionados entre los elementos del sistema, las tareas que se involucran en el sistema, las personas que están involucradas también en el sistema. Proyecta las diferentes vistas de un proyecta las diferentes vistas de un sistema, ¿verdad? UML tiene tres bloques básicos de construcción: elementos, relaciones. Existen cuatro tipos de unidades básicas de construcción, ¿verdad? Estructurales. Partes estáticas de los modelos representan aspectos conceptuales o materiales. De comportamiento, partes dinámicas de los modelos representan comportamientos de tiempo y del espacio. De agrupación, partes organizativas de los modelos. De notación, partes explicativas de los modelos. De los diagramas, disponen un conjunto de elementos que representan el modelo desde distintas perspectivas. UML tiene un conjunto de diagramas fundamentales clasificados en dos grupos. En la siguiente lámina vamos a ver que quizá vamos a hablar de dos grupos más también. Entonces estaríamos hablando de cuatro. Uno para modelar la estructura estática del sistema y otro para modelar el comportamiento dinámico de, del sistema. Bien, a pesar de que hablamos del sistema, porque estamos tratando de modelar sistemas, esto es el diagrama o los diagramas UML son independientes del desarrollo, son independientes del lenguaje de programación. Es la forma general de documentar cómo está desarrollado el sistema a los fines de que en tiempos futuros personas que se involucren con el sistema puedan tener una documentación referencial que les permita entender de qué va el sistema que ha sido desarrollado, cuáles son los elementos que en él intervienen, cuáles son los objetos, cuáles son las clases que en él intervienen, también entendiendo que pues, de las clases vamos a tener los nombres de las clases, ¿verdad? Las propiedades de las clases y los eventos de las clases. Asimismo, también vamos a ver cómo las clases pues, tienen diferentes métodos de acceso. El público, el protegido y el privado.
Bien, vamos a ver cómo con estos diagramas podemos representar estas vistas ya desde el punto de vista estático. Tenemos diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos. Este diagrama de caso de uso es uno de los que es más representativo, más buscado en los modelos, en los diagramas UML, porque describe las actividades que se ejecutan en el sistema, los actores que intervienen en el sistema, ¿verdad? Y la secuencia de cómo fluye la serie de pasos, pues, para que intervienen en el sistema, ¿verdad? De implementación, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, de interacción, diagrama de secuencia y diagrama de colaboración. Y de actividad, los diagramas de estados y diagramas de actividad. Bien. Fíjate que aquí estamos mostrando más o menos unos ejemplos de ya cómo se ven construidos algunos de los diagramas de OML, cómo ubicamos un sistema allí para poder, pues, representarlo gráficamente. Tenemos un pequeño ejemplo acá de diagrama de casos de uso, diagrama de clases, de secuencia, diagrama de colaboración, diagramas de estado, diagramas de actividad, diagramas de objeto, diagramas de componentes y diagramas de distribución. El diagrama de clase muestra un resumen del sistema en términos de sus clases y las relaciones entre ellas. Las relaciones pueden traer asociada una multiplicidad o cardinalidad expresa en el lado opuesto de la relación. Resume el número de posibles instancias de una clase asociada a una instancia de la clase en el otro extremo. Diagramas de objetos. Los diagramas de objetos son análogos a los de las clases, con la particularidad de que en lugar de encontrar clases, encontraremos instancias de estas clases. Son útiles para explicar partes pequeñas del modelo en las que hay relaciones complejas. Diagrama de componentes. Un componente es un módulo de código, de modo que los diagramas de componentes son análogos físicos a los diagramas de clases. Muestran la organización y dependencias de un conjunto de componentes, cubren la vista de implementación estática de un sistema. Comportamiento, diagrama de caso, describe las funcionalidades del sistema a partir de las interacciones del usuario. Diagrama de estado, muestra la máquina de estados de una máquina de estados de un objeto, con sus estados, transiciones, eventos y actividades. Modela el comportamiento reactivo en base a eventos. Diagrama de actividades describe el flujo de trabajo, muestra las actividades y su secuencia y coordinación. Los diagramas de caso de uso describen lo que hace un sistema, enfatizando el qué en vez del cómo. Describe las funcionalidades del sistema a partir de las interacciones de usuarios, es decir, que los usuarios describen el uso del sistema y cómo éste interactúa con el mismo. Se emplean para visualizar el comportamiento de un sistema. Los actores, la entidad externa que interactúa con el sistema, y se representa gráficamente con este dibujo que vemos aquí, el nombre al actor, pues. Entidades distintas a los usuarios, en algunos casos, representan cierta función que un usuario va a realizar en el sistema. Personas, sistemas, componentes. Relaciones entre los actores. Generalización. Cuando los diferentes actores realizan roles similares, pueden heredar de un actor común. Fíjense que aunque estamos hablando de que los actores vienen siendo las personas que interactúan con el sistema, ¿verdad? Y que todos estos se representarían con este dibujo, pudiéramos estar hablando de personas que cumplen diferentes roles en el uso del sistema. En este caso, pues estaríamos mencionando secretaria, técnico, administrador.
Fíjense este ejemplo, sistema de reservaciones de vuelos y interviene el usuario del sistema, la base de datos de reservaciones, base de datos de registro. En el sistema de computación, el usuario, el programador, el administrador, el operador. Un caso de uso define una funcionalidad del sistema. Cada caso de uso constituye un flujo de eventos que especifican la interacción que toma lugar entre el actor y el sistema. Cada caso de uso produce un resultado observable y válido para el actor involucrado en las acciones. En los diagramas de caso de uso, especificación de un caso de uso, documentación, ¿verdad? Tendríamos que tener lo siguiente, pues, lo siguiente, el nombre del caso de uso, actores, propósito, precondiciones, flujo de eventos principal, subflujo de eventos, excepciones y postcondiciones. El diagrama de actividades se define la lógica de los procedimientos y los procesos de negocio y los flujos de trabajo del sistema. Un diagrama de actividades demuestra la serie de actividades que deben ser realizadas en el caso de uso, así como las distintas rutas que puede irse desencadenando en el caso de uso. Bueno, es todo. Muchas gracias.